Muchas bendiciones a todos. Eh, Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial, Creador de todo, lo visible y lo invisible, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para poder seguir en su presencia con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre hacemos la oración al Espíritu Santo. Para hoy, ven Espíritu Santo, líbrame. Libérame para que no alimente la impaciencia y el desprecio hacia otras personas. Toma mi mirada para que pueda mirar a los demás como Jesús, con inmensa paciencia. Contemplo a Jesús tan comprensivo como con los pecadores, tan paciente y compasivo con las debilidades de sus discípulos, tan cercano a todos. Quiero aprender de Jesús paciente y humilde para encontrar descanso y aliento en mis impaciencias. Bendigo a todas las personas que me molestan, que me desagraden, que me cansen, que me perturban, que me interrumpen. Las bendigo para que sean cada día más bellas y santas, para que reflejen tu amor y tu hermosura. Pasa tu mano por sus vidas para que sean felices. Ven Espíritu Santo a mi vida, penetra en mi interior, acaríciame con tu divina calma, cura las heridas de mi intimidad que me llevan a rechazar a los demás. Sana la raíz de mi intolerancia, de mis malas reacciones y regálame el don de la paciencia. Amén. Así es. En Espíritu Santo, regálanos ese don de la paciencia que tanto necesitamos todos los humanos. ¿Ah? Y ven Espíritu Santo y guíanos en esta lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Utilízame como instrumento tuyo para que estas lecturas puedan llegar a donde tú quieras que llegue. Y abre los corazones de los fieles. Ilumínalos por el camino que lleva a la santidad, a la salvación. Hoy nos toca el capítulo cuarto. Otras celebraciones litúrgicas. Artículo 1. Los sacramentales. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Las características de los sacramentales, numeral 1668, han sido instituidos por la Iglesia en orden de la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como así como del uso de cosas útiles al hombre. Según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propias del pueblo cristiano en una región o de una época. Comprenden siempre una oración con frecuencia acompañada de un signo determinado, como la imposición de la mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita, que recuerda el bautismo. Los sacramentales pueden ser
proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición. Génesis 12:2. Y a bendecir. Lucas 6:28, Romanos 12:14, Primera de Pedro 3:9. Por eso, los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. La presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado, obispos, presbíteros o diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la acción de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre, ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Diversas formas de sacramentales. Entre los sacramentales figura en primer lugar las bendiciones. Las personas de la mesa, las personas, las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre, con toda clase de bendiciones espirituales. Efesios 1:3. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente, su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, entre las que están destinadas a personas que no se han de confundir con la ordenación sacramental. Figuran la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia, lectores, acólitos, catequistas, etc. Como ejemplo de las que se refieren a objetos, se puede señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, etc. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio. Se habla de exorcismo se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. Marcos 1:25 y siguientes. De él tiene la iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Marcos 3:15, 6, 7:13, 16, 17. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia.
Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. La religiosidad popular, numeral 1674, además de la liturgia sacramental y de los sacramentos, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no las sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo de ella. Ya la liturgia, por su naturaleza, está, está muy encima de ellos. Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y llegado el caso para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace de estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. En el documento de Puebla en 1979 se dijo, la religiosidad del pueblo en su núcleo es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia popular católica tiene una capacidad de síntesis vital. Así, conlleva crea- creadoramente lo divino y lo humano. Cristo y María, espíritu y cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto. Esta sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de otra persona como hijo de Dios. Establece una fraternidad fundamental, enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor. Aún en medio de una vida muy dura, esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se sirve en la iglesia el Evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses. Esta sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se sirve en la iglesia el Evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses. Resumen, numeral 1677. Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar diversas circunstancias de la vida. Entre los sacramentales, las bendiciones ocupan un lugar importante. Comprenden a la vez alabanza de Dios por sus obras y sus dones y la intercesión de la Iglesia para que los hombres puedan
hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los evangelios. Además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular, enraizadas en las distintas culturas, esclareciéndolas a la luz de la fe. La Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana y que enriquecen la vida cristiana. Artículo 2. Las exequias cristianas. Numeral 1680. Todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva del cristiano, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Símbolo del Niceo Constantinopla. Inciso número 1. La última Pascua del cristiano. El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del ministro, a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. Segunda de Corintios 5:8. Numeral 1682. El día de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento comenzado en el bautismo y la y la semejanza, perdón, definitiva a imagen del Hijo, conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. La Iglesia, que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo, al Hijo de su gracia, y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Primera de Corintios 15, 42, 44. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales. Inciso 2. La celebración de las exequias. Las exequias cristianas son una celebración litúrgica de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto, hacer participar en esa comunión a la asamblea reunida para, para las exequias y anunciarle la vida eterna. Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en lo referente al calor litúrgico. El Ordo Exequiarum, o ritual de los funerales de la liturgia romana, propone tres tipos de celebración de las exequias, correspondientes a tres lugares de su desarrollo: la casa, la iglesia y el cementerio. Y según la importancia que les presente en la familia, las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Por otra parte, este desarrollo es común a todas las tradiciones litúrgicas y comprende cuatro momentos principales: la acogida de la comunidad, el saludo de fe abre la celebración.
Los familiares del difunto son acogidos con una palabra de consolación. En el sentido del Nuevo Testamento, la fuerza del Espíritu Santo en la esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:18. La comunidad orante que se reúne espera también las palabras de vida eterna. La muerte de un miembro de la comunidad o el aniversario, el séptimo o el 30º día, es un acontecimiento que debe hacer superar las perspectivas de este mundo y atraer a los fieles a las verdaderas perspectivas de la fe en Cristo resucitado. La segunda es la liturgia de la palabra. La celebración de la liturgia de la palabra en las exequias exige una preparación tanto más atenta como que la asamblea allí presente puede incluir fieles poco asiduos a la liturgia y amigos del difunto que no son cristianos. La homilía en particular debe evitar el género literario de elogio fúnebre y debe iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado. La tercera, el sacrificio eucarístico, cuando la celebración tiene lugar en la iglesia, la Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. Pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias, y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino. Así, celebrada la Eucaristía, la comunidad de fieles, especialmente la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando con el cuerpo de Cristo, de quien es miembro vivo, y orando luego por él y con él. Y la cuarta, el adiós al difunto, es su recomendación a Dios por la iglesia. Es el último adiós por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes que su cuerpo sea llevado a su sepulcro. La tradición bizantina lo expresa con el beso de adiós al difunto. Y dice, con este saludo final se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también porque existe una comunión y una reunión. En efecto, una vez muertos, no estamos en absoluto separados unos de otros, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. No nos separaremos jamás porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo. Yendo hacia Él estaremos todos juntos en Cristo. San Simeón de Tesalónica. Y aquí nos quedamos el día de hoy y hemos leído hasta el numeral 1990. Algo larguito hoy, pero quería terminar completamente este capítulo, porque todo está incluido, pues, ¿verdad? Em, Todo es parte de, para no dejarlo a la mitad. Y pedimos siempre entonces, Espíritu Santo, que venga, nos, nos ilumine, nos abra el entendimiento y nuestros corazones para poder recibir toda esta sabiduría que nos han dejado los padres de la iglesia. Y que la paz del Señor nos acompañe y nos ilumine, nos guíe a el camino de la salvación. Amén.